Imaginad por un momento un mundo sin maquinaria pesada. Imposible, ¿verdad? Pues el secreto detrás de toda esa fuerza brutal no es sólido, sino fluido. Os doy la bienvenida a este recorrido visual donde vamos a desgranar de forma clara y directa las propiedades fundamentales de los fluidos y la hidráulica. Todo este análisis se apoya directamente en el fantástico plan de estudios diseñado por el profesor Joel Core Pérez Linares. Es un material súper enfocado en la tecnología real, con imágenes claras y estructurado para daros justo esas bases que cualquier estudiante técnico de primer ciclo necesita tener clarísimas para su día a día profesional. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, una introducción a los fluidos. Pasaremos a ver la densidad y la viscosidad. Luego, la fuerza de la presión, el principio de Pascal y, por último, cómo se aplica todo esto en la industria real. Vamos a ello. Sección 1. Introducción a los fluidos. La gran pregunta para empezar. ¿Qué es exactamente un fluido? A ver, la tecnología pesada depende de algo muy simple pero alucinante. Los fluidos son, básicamente, sustancias que fluyen y se adaptan por completo a la forma de su recipiente. Actúan, literalmente, como el músculo secreto que hay detrás de toda la maquinaria que vais a mantener y operar. Pensadlo bien, sin ellos, el metal macizo de esta excavadora, bueno, no se movería ni un solo milímetro. Ojo aquí, porque es vital distinguir entre las dos grandes estrellas de los fluidos, los líquidos y los gases. Los líquidos mantienen su volumen pase lo que pase, sin importar su forma. Los gases, en cambio, son un poco más rebeldes y se expanden hasta llenar todo el contenedor por completo. Pero, ¿sabéis qué es lo mejor? Que ambos comparten una cualidad increíble. Pueden transmitir presiones y fuerzas brutales dentro de un sistema cerrado. Es una pasada. Sección 2. Densidad y viscosidad. Vamos a meternos de lleno en las propiedades físicas clave. Empecemos por la densidad, que solemos representar con la letra griega ρ. En términos súper sencillos, nos indica cuánta masa hay apretujada en un volumen concreto. Es una simple división matemática de masa sobre volumen que nos dice cómo de pesado es realmente un fluido. Y esto explica a la perfección por qué líquidos más ligeros, como el aceite, siempre terminan flotando por encima del agua. Pura física. Fijaos en estos números porque las diferencias son abismales. El agua tiene unos 1000 kilos por metro cúbico. El aceite de motor común es un poco más ligero, unos 850. Pero luego nos vamos al otro extremo, al mercurio. Casi 13.600 kilos por metro cúbico. Al ser tan increíblemente denso, es el candidato perfecto para usarlo en instrumentos de altísima precisión. Vale, la otra gran propiedad que no podemos perder de vista es la viscosidad. Básicamente es la fricción interna, esa resistencia que opone un fluido a moverse. Es como comparar cómo cae el agua frente a cómo cae la miel, ¿no? Y un detalle importantísimo, esta resistencia cambia drásticamente con la temperatura, lo que nos marca exactamente qué tipo de aceite hace falta para que una máquina no se rompa bajo diferentes condiciones de calor. Para poner un ejemplo clarísimo, cuando elevamos un coche en un taller, usar la viscosidad correcta en el sistema hidráulico, eligiendo bien el grado SAE, es lo que garantiza que ese equipo pesado suba suavemente. Si nos equivocamos, nos arriesgamos a sobrecalentamientos o, peor aún, a fallos mecánicos catastróficos. Sección 3. La fuerza de la presión. ¿Qué pasa cuando confinamos y apretamos estas sustancias? Matemáticamente, la presión es fuerza dividida entre el área sobre la que actúa. Se mide en pascales o en bares. Y para que os hagáis una idea de la magnitud, la maquinaria hidráulica pesada que usamos hoy en día trabaja con unas presiones descomunales, normalmente entre 100 y 350 bares. Es una cantidad de energía concentrada absolutamente brutal. Por eso, manómetros industriales como este son el pan de cada día en el campo. Son los encargados de vigilar que esa fuerza descomunal se mantenga estrictamente dentro de los límites de seguridad. Gracias a estos medidores de alta precisión, evitamos que las válvulas o las tuberías de alta tensión revienten por los aires. Pero ojo, que la presión no siempre necesita un empuje externo. Los fluidos, incluso cuando están totalmente quietos, ejercen presión. ¿De qué depende? Solo de su profundidad y su densidad. Es lo que llamamos presión hidrostática. Y aquí va el truco. A la presión le da absolutamente igual la cantidad de líquido o la forma del tanque. Un tubito súper fino y un tanque gigante y ancho ejercerán exactamente la misma presión en el fondo si el líquido llega a la misma altura. Increíble. Esta relación es directa y sin rodeos. Si te sumerges bajo el agua y bajas al doble de profundidad, vas a soportar exactamente el doble de presión hidrostática. Es una ley física implacable, dictada únicamente por la gravedad y la densidad del agua. No hay escapatoria. Sección 4. El principio de Pascal, o cómo multiplicar la fuerza como por arte de magia. En el siglo XVII, el genio francés Blaise Pascal nos dejó una regla de oro insuperable. Dice así: si le aplicas presión a un líquido que está encerrado,
esa misma presión se transmite perfectamente sin perder ni una sola pizca de intensidad hacia todas las direcciones y a cada rincón del sistema. Cero pérdidas en el camino. Y aquí es donde ocurre la magia de la ingeniería. Si aplicas una fuerza pequeñita en un área pequeña, el primer pistón, generas una presión. Como esa presión viaja intacta, cuando choca contra un segundo pistón mucho más grande, ¡boom!, la fuerza de salida se multiplica de forma espectacular. Con poquísimo esfuerzo al principio, consigues una fuerza monumental al final. Sección 5. Aplicaciones industriales. Vamos a ver a los fluidos en plena acción. Porque el principio de Pascal, obviamente, no se queda en un libro de texto. Está ahí fuera trabajando sin parar. En los frenos de los coches, en las prensas de las fábricas que moldean acero y en los enormes brazos de la maquinaria de construcción. Un ejemplo brillante que todos usamos, los frenos del coche. Al pisar el pedal, la diminuta fuerza de nuestro pie desata una presión hidráulica masiva y exactamente igual en las 4 ruedas. Y así es como logramos detener toneladas de metal a toda velocidad en cuestión de segundos. En la industria, una prensa hidráulica hace exactamente lo mismo para multiplicar la fuerza inicial. Imaginad meter 500 newtons y conseguir 16 veces más fuerza al otro lado. Así de fácil resulta aplastar o moldear bloques de acero macizo moviendo apenas un par de palancas en el taller. Y si echamos un vistazo a sectores clave como la minería, la agricultura o la construcción, muy presentes en países con tanta riqueza de recursos como el Perú, vemos que la mecánica de fluidos es el verdadero músculo. Ninguna de esas palas gigantescas podría arrancar un solo puñado de tierra sin la ciencia hidráulica que fluye por sus cilindros. La verdad es que resulta fascinante pensar en cómo estas propiedades, la densidad, la viscosidad, la presión y las brillantes leyes de Pascal, construyen nuestro mundo físico. Porque, pensémoslo un segundo, ¿cómo construiríamos nuestras ciudades o moveríamos nuestra industria sin haber dominado antes los fluidos? Imposible. Espero que este análisis visual os haya ayudado a ver esta fuerza invisible con otros ojos. Nos vemos a la próxima.